Probando, probando. Probando, probando. ¿Se escucha bien? Probando, probando. Probando, probando. Probando, probando. Probando, probando. Probando, probando. Se escucha bastante bien. Una verga esto. Se escucha. Probando, probando. Ya. Se escucha. Claro, fuerte. Para te presentar, avisar que estamos Hola, buen haciendo. día. Hola, buen día. Buen día a todos. Buenos días. Olá, buenos días. Soy Kleber, el docente que va a presentar el coloquio de hoy sobre urbanización en América Latina. Un buenos días para todos que ya están conectados. Bueno, en primer momento voy a compartir con ustedes un vídeo institucional de la Universidad de la Empresa y ahí, pasando el vídeo que tiene más o menos 4 minutos, arrancamos con la presentación. En 1998, la Universidad de la Empresa inicia sus actividades y al día de hoy presenta 3 sedes en Montevideo, 2 en el interior del país en Colonia y Punta del Este, a la que se le suma la recién presentada en Canelones, Ciudad de la Costa. En el año 2010 inaugura su sede Pocitos, en 21 de septiembre de 2741, albergando las facultades de Ciencias Jurídicas, Ingeniería y Ciencias de la Salud.
La Facultad de Ciencias de la Salud nace en el año 2012, con las carreras en licenciatura en fisioterapia y licenciatura en imagenología, en un sistema de funcionamiento que incluye la realización de prácticas e internados en importantes instituciones dedicadas a la salud, entre las cuales destaca Casa de Galicia. La sede Positos se desarrolla en 3 niveles y un subsuelo, en los cuales se distribuyen 20 salones, 8 laboratorios de informática y un gimnasio multipropósito donde se realizan actividades extracurriculares deportivas y de recreación. Todos los espacios donde se realizan actividades de enseñanza y aprendizaje están equipados con cañón proyector y PC, espacio para las profesoras y profesores y cómodos asientos para los estudiantes. La sede Positos tiene cobertura Wi-Fi, que permite el acceso a Internet en todos los salones y el resto de las instalaciones para uso de los alumnos y profesores. La Facultad de Ciencias de la Salud ofrece carreras en las sedes de Colonia, Punta del Este y Positos. El desarrollo de cursos en la sede Positos dispone de salones de clase y de laboratorios de informática. Esta sede cuenta con una biblioteca que alberga las colecciones específicas de las carreras de Facultad de Ciencias de la Salud, así como las del resto de las carreras que aquí se dictan, pudiendo consultar el material en sala o a través de préstamos a domicilio. El sistema de bibliotecas de UDE permite además acceder a las colecciones del resto de las sedes y a servicios digitales de información, orienta a la comunidad académica en la búsqueda de información, brinda servicios de asesoramiento en sistemas de citación académica y gestiona la publicación de tesis y demás producciones científico-académicas. Las autoridades de la facultad disponen de un ámbito específico de trabajo con cómodas instalaciones para atender a docentes, estudiantes, fuerzas vivas y público en general. La Facultad de Ciencias de la Salud está respaldada con importantes convenios con organizaciones e instituciones que permiten trabajar en un modelo de educación integral donde la vinculación con el medio es un enclave fundamental en la formación de los estudiantes. Los convenios con universidades de América y de Europa permiten una proyección hacia la internacionalización de nuestros estudiantes. El equipo docente cuenta con un espacio específico, así como con el apoyo administrativo a su tarea por parte del Departamento de Coordinación Docente. Los estudiantes pueden gestionar su expediente electrónico a través de la plataforma virtual o dirigiéndose a Bedelía en el horario comprendido entre las 8 y las 23 horas. La sede tiene definidas importantes áreas destinadas al descanso, recreación y sociabilización. Los estudiantes utilizan distintos canales de comunicación tanto entre ellos, como con el equipo docente y con la institución, dentro de las cuales destacamos carteleras, redes sociales y plataformas virtuales de aprendizaje. La sede Positos de la UDE es el espacio edilicio que habitan autoridades, docentes, funcionarios y estudiantes. Fue concebido para que sea eficiente y funcional al incesante desarrollo del conocimiento, en el plano de las ciencias sociales y científicas, que son la base del bienestar de la sociedad en el tiempo y en el espacio, y la esencia de la razón de ser de la Universidad de la Empresa. Bien. Ahora arrancamos con la presentación. Voy a presentar, compartir con ustedes la presentación. Bien. Es un gusto estar presentando con ustedes esta temática. Espero que sea de alguna contribución para ustedes. Soy Kleber Silva Santos, soy de Brasil, soy geógrafo de formación. Soy profesorado, licenciado y maestría en geografía. En geografía en Brasil sería un poco distinto los nombres de los títulos, pero
Y actualmente soy estudiante del último año de doctorado en la Universidad Federal de Pernambuco y también arranqué una maestría de ordenamiento territorial en Uruguay, en la Universidad de la República. Y profesionalmente soy docente en la Facultad de Medicina en la disciplina en el curso de aprendizaje en territorio, también en la Universidad de la República. Bueno, el tema de esta presentación es urbanización en América Latina, de la urbanización pretérita a la globalización, o sea, desde la urbanización que ya había previa hasta el periodo actual, que es de la globalización. Y para eso arrancaremos desde las primeras ciudades, las primeras urbanizaciones que tenemos registro, ¿ok? Así que vamos desde la época incaica, algún ejemplo azteca de urbanización y cómo el espacio va se transformando, va pasando por mutaciones a partir del espacio ya constituido. Bien. Y para una introducción, acá tenemos algunos puntos que tenemos que dejar demarcados para empezar la teoría, el análisis teórico, ¿no? Tenemos la concepción de que el espacio geográfico es una condición de la práctica de la sociedad. No importa en qué momento de la historia la relación sociedad y espacio se da. O sea, aí se sale algum portunhol, alguma coisa, perdão, porque realmente pode passar, tá? E acá temos a ideia de que o espaço geográfico sempre será uma condição, ou seja, não dá para trabalhar em um espaço vazio quando falamos de urbanização e cidade, a não ser que seja um espaço literalmente que não acha nenhum tipo de atividade de alguma sociedade. Assim que praticamente sempre estaremos trabalhando com a noção de que há uma evolução espacial a partir de algo já concreto, alguma concretude pré-estabelecida. E assim, o território seria como sinônimo de ambiente e espaço deve ser visto como uma indissociabilidade, ou seja, inseparável, entre território usado, território sendo usado e território passível de uso. Ou seja, o território heredado, que seria o território usado, a herência territorial de sociedades e tempos anteriores, o território sendo usado, ou seja, o território que é praticado em la contemporaneidade, o território em el presente e o território passível de uso. Todo isso para entender mais ou menos como se abordaria o uso do território, tanto seja para um uso de território na prática territorial banal, de cotidiano, de dia a dia, de estratégias de supervivência ou estratégias populares, ou até mesmo uma planificação estatal, uma planificação empresarial, uma planificação privada, sempre será a partir dessa dinâmica, território usado, território sendo usado e território passível de uso. Pois bem, e começamos com a temporização. A temporização que foi utilizada é a temporização principalmente de um autor latino-americano que me pareceu interessante, que é Pavón. Estará na bibliografia, tá? Todo o que será citado estará na bibliografia no último slide, na última diapositiva. Bueno, a temporização de Pavón passa por cidades pré-coloniais, cidades coloniais, cidades pós-coloniais, cidades modernas e cidades contemporâneas, que aí seriam as cidades da globalização. E acá puse uma imagem gráfica para ver que, só para simplificar, a ideia de que a ação pode ser tanto de arriba a abaixo ou de abaixo para arriba, pode ser vertical desde o Estado ou pode ser de agentes privados, agentes estrangeiros incluso, e o espaço sempre como para adelante, meio, ou seja, por um momento atual, da prática atual, até o passado.
o espaço sempre será esse conjunto indissociável de elementos. Y tanto la acción puede ser de la sociedad en la práctica convencional, que también va a interferir para arriba, quanto la planificación o acciones que pueden interferir de arriba abajo. Por eso las setas van para todos los lados. Bueno, y ahí arrancamos con la teorización de tiempos urbanos. Tenemos la noción de ciudad precolombina. Una de las características de esa periodización es que algunos elementos de análisis de las ciudades precolombinas están pasando por una evolución muy alta, muy rápida en sus análisis, principalmente en los tiempos actuales, por cuenta de las transformaciones tecnológicas que van posibilitando la descubierta de ciudades que foram cobertas por intemperismo, ou seja, ação del tempo. E aí está. E como as cidades foram cobertas, ou seja, por floresta, por vegetação, ou seja, por desertificação, hoje, com as tecnologias atuais, satelitais principalmente, se pode fazer uma radiografia dessas vegetações, desses relieves, e descobrir construções e estruturas urbanas antiguas. E por isso essa periodização e essa teoria de Pavón está interessante, que foi publicada em 2016. Bueno, las primeras aglomeraciones humanas, necesitamos poner que las primeras aglomeraciones humanas, ellas vienen primero de una necesidad de asentamiento y sistemas de intercambio. Los sistemas de intercambio varían hay de todo tipo, hay intercambio puramente comercial, hay intercambio por religión, cuestiones culturales, por cuestiones políticas o por interés de dominio. Los sistemas de intercambio varían. Pero las aglomeraciones humanas tienen un sentido común, que es la necesidad de asentamiento. Y en ese sentido, sacamos ya de arriba la idea de que ciudades y urbanismo solo existía en determinado lugar del planeta. No, esa necesidad de asentamiento pasó por prácticamente todas las sociedades, todas las organizaciones sociales, las civilizaciones en distintos continentes. Essa necessidade de assentamento se dá em praticamente todo lado. Bueno, y ahí tenemos las primeras aglomeraciones humanas, principalmente en América Latina, que es nuestro enfoque acá, que tenemos un sistema centro-periferia en la ciudad indoamericana, o sea, la ciudad pré-colonial. O autor chama de indo-americana, pero aí poderíamos questionar esse conceito, poderíamos chamar de cidades do Império Inca ou cidades de pueblos originários, de acordo com a bibliografia. Pero lo mais importante acá é que vai traduzir-se em um modelo de ocupação espacial centrípeto. En ese momento, lo que pasa es que la distribución espacial que se da de poblamiento se da mucho por ciudades periféricas, ciudades de influencia, que va a influenciar en el centro. O sea, las influencias van de afuera para adentro, por eso se llama centrípeto. Es de afuera para adentro. Y eso es muy importante para entender la organización de las ciudades que se instalaron en ese periodo precolonial. Bueno, y ahí puse una imagen. Eso es de una ciudad que fue descubierta hace poco tiempo en Perú, que esa ciudad tiene más o menos esa descubierta de 3.500 años más o menos, su funcionalidad en su época. Ella hacía una cobertura, un punto de ligación entre Amazônia, las civilizaciones amazónicas, las sociedades amazónicas en su época,
com as sociedades e civilizações andinas. Isso estamos falando de 3.000 anos, mais ou menos, sua funcionalidade dessa cidade. Agora foi aberta para o público, por isso que é uma notícia nova e é interessante saber que faz parte desse conjunto de sítios arqueológicos descobertos por novas tecnologias satelitais. E acá temos uma disposição de como se organizavam as cidades pré-colombinas, ou seja, pré-colonização. A espacialidade das civilizações pré-hispânicas, principalmente na questão pré-hispânica, porque estamos falando do Império Inca, que tinha uma rede de dominação espacial via carreteras, rutas, caminhos muito específicos, que iam de norte a sul. Acá temos a disposição de essas carreteras que cruzavam e interconectavam todas essas cidades, essas aglomerações. E aí temos a disposição também no primeiro mapa, esse mapa da esquerda, a principal característica organizativa e produtiva de cada sociedade. Em la parte incaica, principalmente, essa letra A. Essa área de influência incaica, centro-andina. A parte demarcada com a letra B, que agarra principalmente a área de floresta amazônica e pelo que hoje conhecemos como Mata Atlântica, mas interligava todo nessa época, segundo o mapeio do autor. São pueblos agrícolas. E a parte de letra C, que vai até o sul do continente, que são considerados pueblos nômadas e caçadores. E o domínio incaica se dava aí praticamente por carreteras, interconectando pueblos e sítios de poblações para domínio e com esse modelo centrípeto, onde a produção e a religiosidade e o domínio dependiam dessas interconexões. Por isso é de afuera para dentro as influências. Bem, e acá temos outro exemplo de outra cidade que foi descoberta também há pouco. Essa todavia não está aberta ao público nem nada. Essa é parte da utilização desse tipo de tecnologia satelital. E se descobriu uma cidade, uma organização urbana. Essa sim é de mais ou menos 500 anos. Tem mais ou menos essa a idade da colonização, segundo seus registros, e também era de conexão entre a Amazônia e Los Andes. E na imagem satelital já se percebe algumas linhas de carreteras, mas tudo isso está coberto por vegetação. Só foi possível a descoberta por conta das novas tecnologias satelitais. E aí chegaremos mais adiante um pouco de como poderíamos teorizar a desfuncionalização dessas cidades, desses poblamentos específicos. Pero é interessante o uso da tecnologia aí para descobrir, para explorar sítios arqueológicos que estão cobertos por vegetação. E recuperar um pouco da história perdida pré-colonização. E não só na parte andina, outros caminhos e carreteras que também se descobriu. Já é um tanto conhecido, que é o caminho Peabiru, que interconectava o litoral atlântico hasta Cusco, que hasta então era o império, não? Era a capital do império Inca. Então vai desde o Atlântico hasta Cusco, esse caminho chamado caminho do Peabiru.
Y mucho de ese camino fue utilizado por los colonizadores, como veremos más adelante, para crear ciudades, crear asentamientos de la colonización. Y en la Amazonia precolonial también tenemos la importancia de los ríos, ya no caminos por tierra, no caminos solo por la floresta, pero también caminos acuáticos, donde el río Amazonas tuvo una fuerte influencia, y ahí tenemos el área con mayor densidad poblacional, que es esa área anaranjada, oscura, beige, y las principales ciudades construidas sobre sitios arqueológicos. O sea, las ciudades que fueron construidas posteriormente sobre los restos, lo que sobró de las poblaciones que ahí ocupaban. O sea, las principales ciudades seguían la misma orden territorial prácticamente de los pueblos anteriores, las nuevas ciudades. Y ahí tenemos en la introducción, y ahí después de pasado todo eso, vamos a pasar de esa organización urbana para la organización urbana, la constitución de una red urbanística colonial. Y ahí tenemos la ciudad colonial en el continente. Puse algunos ejemplos como Lima, Cusco y Ciudad de México. Esa imagen es la Ciudad de México actual, es una imagen que demonstra tanto relieve quanto demografia, ocupação de suelo em Ciudad de México. É uma imagem um pouco marketineira aí por seu efeito visual. Pero vamos hablar sistemáticamente de essas ciudades. Bien, principalmente empezando com Ciudad de México. Quando vemos o mapa do século XVI, ou seja, assim que chegaram os colonizadores, assim que chegaram, vamos poner o nome de conquistadores, tá? Porque parte da bibliografia que utilizaremos, hablamos de ocupação do continente. E aí temos a Ciudad de México, que nessa época se chamava Tenochtitlán. E aí vemos que esta tinha esta era central, e ao seu redor tinha várias conexões que passavam por em cima da laguna, do lago. E aí, saltando no tempo, durante a colonização, temos uma planificação no século XVIII de la Nueva Villa de México. Nueva Villa de México. E aí temos já a característica de las planificações hispânicas, que é poner las caixas retilíneas, poner los cuadrantes, las cuadras muy bien definidas sobre la ciudad, sobrepondo la ciudad que ya existía. O sea, la ciudad que existía en esa región, siendo sobrepuesta por una ciudad colonial, y después los colonizadores haciendo un plan de reconstrucción de esa misma ocupación como forma de ordenar. Por eso se llama Nueva Villa de México. Eso é início do século XVIII. Já, aún durante o século XVIII já temos o mapa efetivo de la Ciudad de México. Ou seja, a Ciudad de México já constituída en el mismo siglo, ou seja, a construção foi muito rápida, pero igual seguia en el mismo lugar donde anteriormente era Tenochtitlán. Houve uma sobreposição e uma justaposição. E acá eu puse também uma imagem de Google Maps, simple. Essa imagem de Google Maps que todo mundo utiliza, pero de Ciudad de México, para que vocês vejam como o lago que circulava toda a cidade de Tenochtitlán praticamente desapareceu. Hoje virou todo ciudad. E acá temos ao final um antes e depois de Ciudad de México, Tenochtitlán, convertido em Ciudad de México, onde o lago praticamente desapareceu. Essa é a primeira imagem, claro, não é uma imagem de satélite, porque não existiam,
pero es una grafía. Y la segunda, la imagen de abajo, sí, una imagen de satélite. Y vemos que el lago fue totalmente sobrepuesto por la ciudad, por la urbanidad de Ciudad de México, por la metrópoli. Y vemos que la evolución de la ciudad desde Tenochtitlán fue una sobreposición de espacio y una justa posición entre sistemas técnicos y sistemas arquitectónicos. Bueno, y ahí vamos para la Suramérica, las ciudades coloniales suramericanas, donde tenemos poblaciones de enlace y centros de tránsito. Se van creando ciudades así para tener enlace, principalmente para atender la demanda colonial. Tenemos las poblaciones indígenas que siguen existiendo, la transformación cultural por emplazo físico, o sea, templos sagrados por iglesias cristianas. Donde havia templo foi transformado foi tirado abaixo muitas vezes e convertido em uma igreja cristiana. E residências autóctonas foram substituídas por cabildos e casonas europeias. E as cidades nesse período tinham que cumprir algumas funções. Bueno, e aí dessas funções urbanas, principalmente em nosso caso América do Sul, haviam as cidades gestoras para gestionar a organicidade da colonização, que aí tinha a organização de exploração, onde as cidades tinham a função de gestionar os mecanismos de exploração do próprio território, de ir vamos utilizar a palavra descobrir, pero invadir outros territórios. E também de organizar e gestionar a fundação de novas cidades. E teníamos também as cidades com função portuária e comercial e cidades que tinham função de centros agrícolas, mineração e ganaderia. Nessas cidades agrícolas com funções de mineração e ganaderia, tinha principalmente a residência de los grandes proprietários. Os proprietários de terra agrícola, proprietário de minas, proprietários de terra para ganaderia, seus casarones, suas casonas quedavam nessas cidades de centro agrícola. E aqui temos mapeio, também proposto por Pavón, com as principais cidades fundadas nas primeiras décadas da colonização. Aí. E também a administração, a estrutura administrativa colonial do século XVI e XVII. Por isso são dois mapas. Acá temos o primeiro mapa com as cidades puertos, os principais puertos. Em el lado que hasta então era o lado português, tinha como 3 puertos importantes vinculados a Portugal e seriam considerados os principais puertos, e do lado hispânico tinham como 4 a 5 puertos importantes e centrais de vínculo com a exportação de la matéria-prima, ouro, plata, para Espanha. E a fundação de las cidades. A fundação de las cidades do lado hispânico sigue praticamente a mesma direção que tinha o Império Inca, o Império Incaico, as conexões do Império Incaico. Quando vemos a disposição da organização de fundação de cidades hispânicas. E a parte administrativa colonial, vemos que sigue o mesmo patrão, ao mesmo tempo que há uma conexão aí também do caminho Peabiru, com a fundação de Santos, São Vicente, São Paulo e Assunção, que vai seguindo a mesma linha do caminho Peabiru, que é pré-colonial também. Assim que a fundação das cidades coloniais vão seguindo os mesmos padrões de conexão e urbanidade dos pueblos pré-coloniais.
Y aquí tenemos cómo se dio esa justaposición y esta sobreposición arquitectónica y organizativa de las ciudades. Tenemos el plan de Plaza de Cusco, o sea, la capital, y el plan de la ciudad de Cusco, en imagen 1 y 2. Ese plan de la Plaza de Cusco es un dibujo hecho por los colonizadores, pero a partir de la identificación de cómo está organizada la plaza ahí en el periodo colonial, o periodo precolonial, perdón. Y ya en la imagen 2 está el plan de la ciudad de Cusco, que ahí sí ya estamos hablando del siglo XVIII, de sobreposición, y también de cómo está la ciudad de Cusco en ese momento. La ciudad de Cusco ella já tinha um ordenamento territorial, já tinha um plano urbano autóctono, porque a cidade de Cusco, pré-colonial, ela formava em sua arquitetura uma espécie de animal, um animal local. Pero quando vemos lá o plano do século XVIII, já tem del animal sobrou a cola del animal, é retilíneo, tá? Não é com curvas suaves, não. É retilíneo, el plan de Cusco pré-colonial, pero la cola del animal sigue. Pero la ciudad se expandió principalmente a suroeste por vía colonial. Y en la imagen 3 tenemos la cuadrícula de Pizarro para Lima prehispánica. Ese dibujo fue hecho ahí, en inicio del siglo XVI, por Pizarro, en su plan de ordenamiento territorial colonial, con caixas retilíneas, con cuadrantes fijos. Y la práctica real, cómo se dio la Lima colonial en el siglo XVIII. Vemos que el plan fue parcialmente aplicado porque el espacio, como dije ya en el inicio, es una condición de uso del territorio. Así que la herencia territorial y la herencia espacial vemos en los dos casos que permanece, tanto para Lima quanto para Cusco. El plan de Pizarro fue parcialmente aplicado porque buena parte de la territorialidad, de la espacialidad, de la materialidad preconstruida, heredada, mantuvo su resistencia en el tiempo y en la ocupación colonial. Bueno, y aquí tenemos cómo se dio cómo se dio en la práctica ese proceso de justaposición y de sobreposición en esas ciudades. Bueno, es importante salientar que esas ciudades no fueron dominadas simplemente por aspectos técnicos, superioridad técnica. Los europeos tenían pólvora, los europeos tenían armas mejores. No, no es solo ese tipo de explicación que va a explicar la dominación de esas ciudades. Es muy importante tener en cuenta el papel de las enfermedades, cómo las enfermedades se esparcieron por todo el continente, posibilitando la ocupación de esas ciudades, facilitando la ocupación de esas ciudades. En el mapa, acá tenemos principalmente la teoría de Livi-Bach, es un demógrafo italiano que hizo un relevamiento muy importante sobre cómo esas enfermedades se difundieron por el continente, principalmente a partir de documentos oficiales de censo organizado por el Vaticano, y él, por ser italiano, estar ahí al lado, tenía un poco más de facilidad de conseguir esos documentos. Publicó el libro llamado La Conquista, y en ese libro tenemos algunos mapas explicativos de circulación de las enfermedades. Y una discusión a partir de la demografía, cómo se dio la pérdida del dominio de esas ciudades por los pueblos precoloniales. Bueno, ahí tenemos en el mapa en la izquierda, tenemos el mapa del viaje de Cieza, de León, que es por prácticamente todo el camino incaico.
Y en ese viaje es ahí por volta de mediados del siglo XVI, o sea, pocas décadas después de la llegada de los colonizadores. Y en el viaje de Cieza já é identificado um esvaziamento de las ciudades. Ele vai dizer que buena parte de las ciudades já estão esvaziadas, há pouquíssima população ocupante, e parte dessa população que huchou dessas cidades, ou seja, que saiu dessas cidades, estavam huyendo de trabalho forçado e de las enfermedades. Porque o trabalho forçado também deteriorava a saúde da população e ao mesmo tempo é trabalho forçado. Trabalho forçado é trabalho forçado, nadie quer trabalhar forçado. E ao mesmo tempo as enfermedades faziam com que as populações se escaparam dessas cidades. E no caso da parte andina, é interessante. Primeiro vamos a Centroamérica. Nessa imagem de arriba, temos a parte do Mar do Caribe, como também as enfermidades circularam. Principalmente, nesse caso de Caribe, é demarcado muito bem o papel da viruela. Ou seja, em português seria varíola. Como se esparceu a varíola ou viruela em todo o Mar do Caribe. A linha mais oscura, a seta mais oscura, está o recorrido seguro e o pontilhado semi-traçado está o recorrido incierto, porque há relatos e documentos de circulação colonial de pessoas, de embarcações e conexões, pero não há registro fijo sobre a circulação da enfermidade. Pero não foi só a viruela que circulou por toda essa zona e também outras enfermidades como sarampião, varicela, gripe, poliomielites, a própria malária. Isso está em la tabla à la derecha. O nome das enfermedades que circularam principalmente advindas do exterior. Pero é importante saber que há recorrido seguro da viruela que vai literalmente extinguir algumas populações de isla, principalmente as de isla. As de isla, em alguns territórios, são completamente extintas, como a isla onde hoje está Haiti. A população local foi totalmente extinta já nas primeiras décadas da colonização. E a circulação dessas enfermidades, como vemos que há uma linha de recorrido incierto das enfermedades de la viruela, juntamos com o mapa de viagem de Cieza, que estávamos falando anteriormente, que é viagem por las cidades andinas, que as cidades já estavam esvaziadas quando chegou por questões de trabalho forçado e de las enfermedades. Bueno, em los relatos do próprio Pizarro, vai dizer que se não fosse a guerra civil que houve em Cusco para dominar o Império Incaico, que durou mais ou menos 2 a 3 anos antes da chegada dos espanhóis, não seria possível que os espanhóis dominaram essa população. E aí vamos à historiografia que temos registro até o momento, é que essa guerra civil no Império Incaica se deu justamente porque as enfermidades provavelmente já estavam circulando por essa população antes mesmo de chegar os espanhóis a ter contato com essa civilização. Ou seja, o que passa que a enfermidade que estava circulando por el Mar do Caribe chegou ao sul do continente antes mesmo que os espanhóis, antes mesmo que os colonizadores. Quando os colonizadores chegaram, as enfermidades já estavam esvaziando parte dessas cidades. E aí volvemos a aquelas cidades que foram esvaziadas no meio da Amazônia
y que probablemente la enfermedad llegó antes. Principalmente si vemos en el mapa de la circulación de enfermedad, que tiene recorridos no confirmados, que la enfermedad llegó en América del Sur, que todavía no se llamaba América del Sur, por territorio donde hoy está Venezuela, por donde hoy está Colombia, Ecuador. Entonces probablemente parte de esas ciudades que están siendo descubiertas hoy, principalmente que datan aí de la misma época de esvaziamento de la colonización, fueron esvaziadas con la llegada primero de la enfermedad después de los colonizadores. Y ahí tenemos un cuadro, una tabla central ahí en la parte de abajo de la diapositiva, donde tenemos más o menos la estimación hecha por varios demógrafos sobre la población que solía haber en el continente pre-colonización, para tener una idea de cuánto se perdió de esa población por trabajo forzado o por la enfermedad. Bueno, ahí tenemos los primeros demógrafos que tenían una visión un poco más pesimista del número total, una estimación un poco más pesimista. Ahí con el avanzo de la demografía mismo y de tecnologías y de censos, tenemos ahí en el medio del siglo XX un ascenso, ¿no?, de la demografía, que chama-se de demógrafos otimistas o altivos, que ponen el número bien arriba, bien distinto del número de los anteriores, de los demógrafos anteriores. Y ahí por fin tenemos los demógrafos más moderados, con las tecnologías y censos y estimaciones más actuales, principalmente del fin del siglo XX, que va a llegar a una noción de que en el continente solía tener 54 millones de personas. O sea, prácticamente la misma población de Europa en esa época, porque Europa en esa época la estimativa va de 60 millones a 80 millones. O sea, si utilizamos la misma noción de moderados, tanto el continente, nuestro continente, cuanto el continente europeo tenía prácticamente la misma población en esa época. Y ahí tenemos un vislumbre del papel de las enfermedades en el esvaziamiento de esas ciudades y cómo eso va a alterar la forma como la sociedad se organiza para los confrontos y resistencias a la colonización. Y eso va a permitir que los colonizadores consigan sobrepor o justaponer las construcciones y obras de arquitectura sobre las ciudades preexistentes. Y ahí tenemos las ciudades posteriores a la colonización. Una de las características de las sociedades posteriores a la colonización es que con las independencias en el continente hay una especie de independencia con dependencia. ¿Por qué? Porque hay una dependencia consentida. Ese es un concepto del economista Paul Singer, porque los países tienen independencia, pero económicamente y políticamente tienen una dependencia, pero consentida, o sea, tienen interés en esa dependencia. Principalmente las élites nacionales, las élites locales, tienen interés en ser dependientes del extranjero, del exterior. También se hace una fuerte política de blanqueamiento de las poblaciones, principalmente con llegada de inmigrantes europeos en Argentina, Uruguay y sur de Brasil. En ese periodo, principalmente fin del siglo XIX, donde hay cuotas de tierras para los inmigrantes europeos. Y también hay un período fundacional de centros urbanos, con fuerte influencia de la área rural. Ciudades son creadas, ciudades son fundadas, un nuevo período fundacional de ciudades, pero para atender ahora ese nuevo alineamiento de la producción agraria que se instala en ese periodo. Y las grandes capitales, los grandes centros urbanos que se tienen en ese periodo van a pasar también por reformas urbanísticas importantes.
Y esas reformas urbanas en los grandes centros, praticamente todas ellas pasan por ideas francesas de urbanización, que es chamada de Belle Époque, porque está muy vinculada ao estético, a una mirada estética. E hay tanta influencia de urbanistas franceses, pero también hay muchos planificadores locales que van leer y van tener influencia del urbanismo francés, propriamente dicho. Acá tenemos en Buenos Aires la Boulevard que lleva hasta la Casa Rosada, Boulevard, me olvidé el nombre ahora, creo que es la Avenida de Macho que lleva hasta la Casa Rosada, es construida en esa época, planeada y construida en ese periodo. La Havana, tenemos creo que es Facultad de La Havana, que es dibujada por un arquitecto belga, pero con fuerte influencia francesa de ese momento. Tenemos el Boulevard en Quito, que también va a construir y ser elaborada y construida y ejecutada en ese periodo de la Belle Époque, también con fuerte influencia de la planificación francesa. Y tenemos también en esas tres imágenes São Paulo, Rio de Janeiro y Montevideo, que también va a tener su influencia de la arquitectura francesa. En São Paulo tenemos Viaduto de Chá y el Teatro Municipal con el Vale de Anhangabaú, que foi construído aí nessa virada de siglo. Tenemos la Avenida Getúlio Vargas en Rio de Janeiro, que es un boulevard, prácticamente es un boulevard construído já en el período del siglo XX. Y tenemos la Boulevard Artigas en Montevideo, en esa imagen está el Hospital Italiano, que también es de ese periodo de influencia francesa, que es construida en final del siglo XIX. El momento de construcción de cada obra es distinto, pero la influencia arquitectónica es la misma, que es la influencia francesa. Y algunas de esas obras con planificadores locales tomando como influência os planificadores franceses, principalmente com influência haussmanniana. E, passando dessa fase de la Belle Época, temos, antes de entrar em las cidades de la modernização, temos que entender algumas coisas que passaram historicamente, economicamente, que vai influenciar essas cidades de la modernização. Tomamos como modernização em América Latina, essa cidade de la modernização, principalmente por o processo de industrialização de América Latina. E temos o fenômeno que foi a crise econômica generalizada em toda a economia mundial, que foi com a quebra da Bolsa de Valores de 29, em el caso latino-americano, a produção agrícola perde valor, e aí temos uma nova demanda do capital instalado em América Latina. E aí temos uma espécie de dependência tolerada. Se antes era uma dependência consentida, agora é uma dependência tolerada. Temos uma forma de negociação e com comércio exterior, que é a importação de máquinas estrangeiras para potencializar esse modelo de industrialização. Por isso é uma dependência tolerada. Se depende da tecnologia e das máquinas estrangeiras para essa industrialização. Se importa equipos e tecnologias e se depende também de certo capital de inversão. A industrialização em las cidades vai generar sindicalismo e ditaduras nesse período. E uma das características é a segregação planificada e a racionalização espacial. Ou seja, a planificação passa a ter um papel central na organização das cidades, nesse momento, e para garantizar uma segregação planificada. E nesse momento, há forte influência, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, da ONU, da CEPAL,
de Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, por isso etcétera, porque há várias organizações internacionais criadas pós Segunda Guerra Mundial que vão influenciar em los mecanismos de financiação desse modelo de dependência tolerada e de industrialização. E aí temos o exemplo da cidade de São Paulo, como se dio a urbanização da cidade de São Paulo nesse período, entre a década de 30 hasta a década de 80. Como essa segregação planificada foi expandindo a cidade para as periferias. O primeiro mapa é de 30 hasta 50. O segundo mapa é o período de 50 hasta 60. E o terceiro mapa é de a última década de análise, 75 a 85. Como a cidade foi crescendo para os márgenes, pero não de forma tão aleatória quanto se imagina, e sim seguindo um padrão espacial. Bien, e dessa cidade de la modernização, temos o padrão de segregação interno a la cidade durante esse período. E aí temos dois exemplos que Pavón vai delimitar, que é Bogotá e Santiago, onde esse verde mais oscuro é a parte de la elite, que ele traçou incluso uma linha, porque há um rádio de patronizado de como cresce a parte com mais plata, com renta maior, a parte urbana da cidade com maior renta, mientras a outra parte que vai quedando verde mais claro hasta casi branco é a parte onde a renta vai diminuindo. E aí temos uma imagem de Bogotá na parte mais periférica, nessa mesma época, na década de 70, e também de Santiago na década de 70. Isso também nos serve para propostas de análises também locais acá, tanto Montevideo, para ver se encaixa também esse mesmo padrão histórico em Montevideo, em Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, para ver se esse padrão que propõe Pavón sigue. Bueno, e en campo vai passar outro fenômeno nesse período de modernização, que é a agroindustrialização no campo, com monopólios por empresários agrários, uma diáspora massiva, ou seja, um êxodo rural ou expulsão do campo de los produtores rurais, os pequenos produtores e pequenos proprietários de terra, a fundação de cidades para atender demandas agrárias, ou seja, muitas cidades são criadas para atender a demanda agrária que se vai instalar nesse período de industrialização do campo, com cidades funcionais. E no interior do Brasil, muitas dessas cidades foram fundadas literalmente para atender essa função, essa demanda agrícola, como centros de negociação, de préstamos, de venda de maquinário. Os centros urbanos instalados no interior do Brasil nessa época, muitos deles foram criados para isso, para atender esse tipo de demanda de produção. E aí, nessa gráfica, vemos a população rural, a participação da população rural no porcentagem total da população, como cai durante esse período. Aí está o período dos anos 60 hasta os 80, como cai em Uruguai, Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai. Poderia pôr mais países, mas a gráfica aqui daria um pouco de ruído. Bem, e aí chegamos às cidades contemporâneas, as cidades da globalização, as cidades atuais, como estas estão atuando e são protagonistas hoje. Bueno, em las cidades contemporâneas, durante o período da globalização, uma das características, aí arrancando de los 80, 90 hasta os dias atuais,
es de flexibilización de la acción de los agentes privados. El Estado sirve como garantía de las ganancias, o sea, en los contratos, en los editales, en los llamados públicos, hay una garantía de las ganancias, hay una garantía normativa, hay una especie de chantaje, porque aí estou utilizando a palavra do autor, pero la deuda externa se torna um argumento para que esses mecanismos do Estado sejam postos em prática. O Estado necessita inversión externa, pero a partir do momento que a inversión externa chega, o Estado é obrigado a flexibilizar para agentes privados. E a negociação da deuda a partir da aceitação de medidas chamadas neoliberais, que tem origem aí no Consenso de Washington, nessas medidas, pero teoricamente vai muito mais atrás, chega hasta a década de 50, a teoria neoliberal, pero em la prática temos muito das medidas do Consenso de Washington, aí no final da década de 80. E o Estado queda como obrigado a atender essas medidas, senão não chega a plata estrangeira. E as cidades passam a atrair as inversões a partir de prévia existência de infraestrutura e recursos humanos. Isso é muito importante, é onde entra o papel da planificação como viabilidade de chegada dessas inversões. Además de las normas, há uma capacidade de criação e difusão de normas. A cidade não deixa de ter menos normas com a flexibilização, ela passa a ter mais normas, mais organicidade, mais estrutura, mais hierarquia, mais rigidez de uso, incluso, porque estamos falando de mais normas, mais rigidez no uso do território. E aí temos alguns exemplos de como isso vai generando novos espaços urbanos, tanto refuncionalização de espaços históricos, quanto a constituição de novos espaços. Há o modelo que é considerado de gentrificação, que teoricamente tem origem já em los análises de reocupação do território central na cidade de Manchester, pero depois se convierte em uma política urbana generalizada em praticamente todas as cidades contemporâneas, que é um reordenamento, uma refuncionalização de determinados bairros para instalar novos estabelecimentos comerciais, novos usuários, nova classe de usuários de determinados espaços e de determinados bairros. Há um processo de aburguesamento nessa gentrificação, porque estamos falando de substituir um grupo de pessoas por outro, e normalmente esse grupo de pessoas substituível são pessoas que têm uma renda menor ou que têm uma profissão não valorada por la estrutura social nesse momento, e tem um forte sentido de aburguesamento de principalmente centros históricos. Acá temos como exemplo Pelourinho, que é em Salvador, em Bahia, onde há textos da década já de 80, quando foi tombado Pelourinho, que tinha que vir em conjunto com o tombamento histórico, outras políticas para garantizar que não houvesse substituição da população local por outra. Hoje, quando vai visitar o Pelourinho, boa parte dos estabelecimentos são estabelecimentos comerciais e não de residência. Há constituição de margens rurais, pero esses margens rurais, veremos mais adelante que tipo de margens rurais são essas. Há a constituição de mini-cidades, bairros cerrados e bairros tecnológicos. E acá puse como exemplo também a Zona América, em Montevideo, que, además de ser uma área de zona econômica especial, ou seja, com
casi nada de impuestos, una zona franca. También entra en la característica de barrio cerrado y también entra en la característica de mini ciudad. Adentro hay comercio, adentro hay cafetería, restaurante, adentro hay incluso policlínica, hay toda una infraestructura como si fuera una mini ciudad, pero es un barrio cerrado y es un barrio tecnológico, en la frontera nordeste de la ciudad y del departamento, no, de la ciudad de Montevideo, el departamento. Bueno, y ahí tenemos qué tipo de ciudad es esa, la de la globalización. Es una ciudad fraccionada, con fuerza dupla. Si antes era centrípeto, ahora, allá en la precolonización, ahora tenemos una fuerza dupla, centrífugo y centrípeto. El centrífugo, la característica principal es que los pobres son dispersos en la metrópolis. Si en el periodo de la modernización la ciudad va expandiéndose para los márgenes, en el periodo actual los pobres son tirados para los márgenes de esa metrópolis, y como hay esa política de gentrificación, en el centro hay un fenómeno centrípeto donde parte de las élites retorna al centro. Y hay varios neorurales. Ahí es donde entra la cuestión de qué áreas rurales son esas que se están constituyendo. Porque sería barrio neorural o, como dejo acá como pregunta, un paisajismo verde aplicado a los barrios cerrados. Y acá tenemos como ejemplo la propuesta que está ahora en venta en el barrio de Pinar, acá en la región metropolitana de Montevideo, en Ciudad de la Costa, Canelones. Una propuesta de todo un barrio privado, arquitectónicamente de lujo, con área verde, con propuesta ecológica consciente, y la propaganda oficial es vivir en el lujo consciente. O sea, la propuesta es poner ese barrio con mucha vegetación, con mucha calidad de vida, pero siguiendo la lógica de barrio privado y de ciudad fraccionada. Y las implicaciones de esos mecanismos. Bueno, tenemos el mercado formal que apunta hacia las élites y generando un monopolio del interés privado. Los sectores medio bajos adquieren residencia formal, pero con densidad demográfica aumentada y dimensiones reducidas. Ahí viene esa política de apartamentos chicos, loft y monoambiente, ventas de kitnet o apartamentos con un cuarto, pero son apartamentos de un cuarto que todos los cómodos sumados dan una sala y una cocina de un apartamento de periodo anterior. Y tenemos los exclusos, los pobres y pauperizados, o sea, las personas que empobrecieron en ese periodo, que terminam por la própria exclusão, são a força que renueva a dinâmica com invasões e a autoconstrução de forma coletiva e organizada. Porque uma vez que os setores medio bajos conseguem aceder a esse tipo de apartamentos chicos, pero de forma formal, ou seja, normativa, com préstamo, com acesso a financiação bancária, esse mercado formal, os exclusos terão que viver de alguma maneira, então termina por, de forma coletiva e organizada, promover uma nova dinâmica de construção e uso do território. E a cidade, para que tudo isso funcione, para que todas essas características normativas funcionem, a cidade tem que ser organizada de forma competitiva. Ou seja, a cidade passa a ser protagonista da competitividade. A cidade passa a ser
un instrumento de acción. La ciudad hay que competir con otras ciudades por eventos, inversiones e infraestructura. Y para eso, la ciudad no solo es convertida en un sujeto, la ciudad es tornada una mercadería a la venta en ese modelo. Y ahí hay que, para ser una mercadería, adentro de la teoría de la mercadería, como mercadería, para ser mercadería, necesita ser fetichizada, ou seja, necesita ser coisificada, necesita ser tornada cosa, ou uma coisa em português. Hay que construir el fetiche de la mercadería sobre la ciudad, convertirla en mercadería. Y ahí tenemos una teoría que traigo acá, que es de Carlos Weiner, cómo eso funciona de forma indisociable, como si, en las políticas de ciudad mercadería, ciudad empresa y ciudad patria. Ele va a fragmentar la teoría entre las tres para identificación, pero que al final las tres funcionan al mismo tiempo, para a construção desse fetiche e da conversão da cidade em mercaderia. Bueno, la ciudad mercadería es la ciudad que se vende. ¿Y qué se vende? Bueno, la infraestructura funcional, el capital transnacional, es muy importante eso, es el capital transnacional. Hay lo que se vende es la seguridad, y cuando hablamos de seguridad no estamos hablando de policía, no estamos hablando de policiamiento, y sí de seguridad normativa, que es más efectiva, porque se acuerdan que dije en algunas diapositivas atrás que hay una seguridad en llamados, en editales, de lucratividad, de ganancia de la inversión privada. O sea, esa seguridad normativa, ese tipo de seguridad normativa. Los instrumentos culturales son hegemonizados, o sea, son patronizados para una forma de acceso y práctica cultural hegemonizada. El mismo show de un artista famoso o una artista famosa va a pasar en Montevideo, va a pasar en São Paulo, va a pasar en Detroit, va a pasar en Madrid o en París. El mismo modelo de show, porque la infraestructura, el instrumento cultural será muy parecido arquitectónicamente en sistema de engenharia y todo eso. E a pobreza é tornada paisaje, com solução paisajística, porque a cidade é uma mercaderia de luxo. Acá temos incluso um caso emblemático desse de la pobreza é tornada paisaje, quando o urbanista e sociólogo, como é o nome? Me olvidei agora, vai ser o plano urbanístico para Rio de Janeiro, para as Olimpíadas de 2016. Castells. Manuel Castells vai ser esse plano para Rio de Janeiro em las Olimpíadas. Em seu texto, em seu informe, em seu relatório, ele vai dizer isso, vai dizer que a pobreza é um problema paisajístico e põe como solução uma solução paisajística. Assim que, para ver que mesmo lá dentro de pensamento progressista, porque ele é considerado um pensador progressista espanhol, essa lógica de la planificação que vê a pobreza como paisaje estará introduzida aí em general, principalmente aí em início de los anos 2000. E mais atual, temos um exemplo de cidade empreendedora, uma cidade que se vende, que veremos que tem um diálogo com as outras características também. Uma cidade que é o projeto Más Colônia, al este acá de la metrópole em Montevideo, pero já em la região metropolitana, para afuera, que é o projeto Más Colônia, que é uma espécie de Smart City. Se vende como um Smart City, que é outro conceito que devemos proponer estudos e proponer para ver se em la prática existem as Smart City.
pues solo un concepto publicitario, pero se vende así, como una Smart City. E essa propaganda, esse texto de propaganda é de 2023. Em la página atual não está mais essa propaganda, tá? Porque já começou a vender os espaços, já passaram a vender os territórios, os fragmentos territoriais aí, das propriedades. Assim que quando entramos em la página, agora estão mais os dados de venda, sucesso de venda. Pero en ese momento, en 2023, la propaganda era una ciudad emprendedora que convoca a la creación de una auténtica urbanización del futuro, rompiendo paradigmas de gobernanza, expresando desde el arte los valores de la libertad, la diversidad y la sustentabilidad. Más Colônia está diseñada con los conceptos más avanzados de urbanismo que buscan cercanía, ciudad de los 15. O sea, 15 minutos. Todo estará cerca de 15 minutos. Necessita comércio, 15 minutos. Necessita hospital, 15 minutos. Necessita cinemas, 15 minutos. Que vai proporcionar vida social, mobilidade liviana, através da natureza, acessibilidade e cultura vibrante. Essa era a propaganda em 2023 para que se compre propriedades em la ciudad más Colônia. Bueno. E aí temos o conceito de ciudad empresa. Vimos ciudad mercaderia, ciudad empresa. La ciudad empresa é uma ciudad organizada a partir de algo muito próximo da gestão taylorista da ciudad. Essa teoria taylorista de Taylor, que vai fundir-se com a forma produtiva do Fordismo, aí na virada do século XIX e início do XX. E esse modelo de organização da cidade taylorista, que é esse modelo de gerência, porque como há uma gerência da empresa, há uma gerência da cidade. E como a cidade agora é uma mercadoria e uma empresa, essa necessita de gerência, logo quem deve gerenciar a cidade é um empresário dentro dessa lógica. Por isso se cambia incluso as palavras de política para gestor, gestão. E há uma democracia direta da burguesia, das elites, porque estamos falando de poner empresários e até que empresários passam a ganhar as eleições, como passou em Nova York, com Bloomberg sendo prefeito de Nova York, ou em São Paulo, que hasta recentemente tinha um prefeito também do ramo empresarial, que era um empresário, não era um político de carreira. E a classe que elabora a planificação, e essa é a classe que elabora a planificação estratégica. A planificação passa a se chamar estratégica porque necessita atender estratégias específicas da circulação de capital e desse modelo de gerencial da cidade. E esse modelo de planificação estratégica se dará a partir das associações público-privadas, que em português seria parcerias público-privadas, as PPP. As associações público-privadas de acá uma lista de 2015 a 2018 que está em la portada, ou seja, está em la página do governo de Uruguai, as principais políticas de 2015 a 2018 com projetos de participação público-privada. E aí temos um conjunto de associações que são mais ou menos, nessa página que propus aí, tem 9, mas chegava hasta a educação, chegava em outros meios. O primeiro que está arriba, participação público-privada, temos uma política para recinto penitenciário, para ver como chega a organização e gestão da empresa empresarial até o setor penitenciário. E esses são os chamados de planos de 2015 e 2018. Las fechas, para ver como esse modelo taylorista e de associações público-privadas se dará
en prácticamente todos los estados, y ahí dejé como ejemplo la página del Estado Nacional de Uruguay. Bueno, y ahí entramos en el tercero concepto de Weiner, que es de ciudad-patria. ¿Y cómo se da esa ciudad-patria? La ciudad-patria es un tanto más ideológico, más publicitario y más de coherencia cultural. Y ella se da a partir de la necesidad del consenso, porque para que la ciudad sea mercadoría, para que la ciudad sea empresa, para que la planificación estratégica sea aplicable, necesita que la población compre la idea, la población que reside, la población residente. Entonces necesita del consenso. Ese consenso es construido. ¿Y cómo es construido ese consenso? Hay varios mecanismos. Uno de ellos es que, como para poner como solución que la ciudad necesita ser vendida, que la ciudad necesita capital transnacional, que la ciudad necesita infraestructuras hegemonizadas, hay la necesidad de que el colectivo tenga una percepción de crisis. Mismo que esa crisis sea ficticia, mismo que esa crisis sea real, pero muy localizada. Pero hay una necesidad de percepción colectiva de crisis. Entonces es como construído un discurso colectivo, un discurso generalizado en determinados elementos de crisis para generar esa urgencia de una solución. Y los instrumentos ideológicos capacitados de moldar la percepción son accionados, como mídias de acesso masificado, como propaganda en tele, periódicos, actualmente redes sociales, como vemos como cuando hay eventos de grandes corporaciones de redes sociales diciendo específicamente sobre determinadas crisis intencionalmente, pero no hablando de otras, no el algoritmo controlando para qué lado va el discurso de la crisis. Y la solución es una especie de patriotismo urbano. Y ese patriotismo urbano significa que la ciudad pasa a ser su patria. Y ahí en la teoría de Weiner, está en portugués, pero traduciré, el plan estratégico habla en nombre de una ciudad unificada cuya construcción pretende engendrar a través de la promoción del patriotismo. Y ahí puse la propaganda de la Olimpíada de 2016, pero esa no es la propaganda de la Olimpíada de 2016 en Río, y sí la propaganda de la candidatura de Río para las Olimpíadas. Y la propaganda de la candidatura de Río decía: viva su paixão o viva su pasión. Viva su pasión, y en el vídeo promocional decía que la pasión unificaba el pueblo. Pero no dijo qué pasión, ¿no? Porque la pasión es un sentimiento y pasión va desde puede ser amor, puede ser afectividad, puede ser cariño exacerbado, puede ser también odio. Pero no estaba especificado, solo viva su pasión y la pasión unifica el pueblo. Y esa era la propaganda de la candidatura de Río, esa propaganda de 2008. Y Río terminó electo y una cantidad de inversiones llegaron a Río con eso y obras de infraestructura para la realización de la Olimpíada fueron realizadas. Y hoy hay mucho material discutiendo si fue realmente efectivo para la población ese tipo de inversión. Bueno, y de esa lógica, que es gestión empresarial, que la ciudad es vista como mercadería y que necesita un consenso para que la gente, construir un consenso para que la gente se una para la solución propuesta, la política en ese caso es excluida. Los citadinos son diferenciados de ciudadanos, sale la figura ciudadino y entra la figura citadino.
Hay una especie de fin de conflictos partidarios e ideológicos para la solución, dejando claro, para la solución, para la ejecución de la solución. No importa el partido, no importa quién gane las elecciones, la solución ya está predefinida. Hay una garantía de continuidad de proyectos, por eso que ya está predefinido. Hay una seguridad normativa, una seguridad de plan. El cuestionamiento, ahí volvemos a Weiner, el cuestionamiento de la transformación de la ciudad en mercadería se diluye en el momento en que la resurge travestida de empresa. Y la crítica a esa analogía se pierde sentido cuando esa ciudad es la ciudad patria que va a emergir. Así que todo funciona en conjunto, no hay como separar. Ciudad mercadoria solo funciona por una gestión en forma de empresa y la ciudad empresa solo funciona porque hay una especie de consenso construido por la ciudad patria. Y la ciudad patria va a permitir el funcionamiento de la ciudad, la conversión, la fetichización de la ciudad en mercadería. Y ahí tenemos algunos de los instrumentos que se tornan posible adentro de esa lógica de la ciudad competitiva para atraer inversiones. Tenemos la ciudad mercadería y la ciudad empresa, son invocados en la publicidad de la Smart City en Colonia y Uruguay. Pero también hay otro fenómeno, que es el fenómeno de la ciudad que se vende y busca atraer actividades culturales del gran capital, que es la construcción de arenas multiusos, donde se realizan actividades deportivas, actividades culturales y congresos y convenciones empresariales. Y ahí traje 3 ejemplos. Antel Arena, en Montevideo, que va a hacer todo eso, va a servir como actividad deportiva, va a servir como actividad cultural y congresos y convenciones empresariales. Allianz Parque, que es una arena, una cancha de fútbol en São Paulo, que es una arena multiuso, que também serve como atividade deportiva, atividade cultural e congressos e convenções empresariais. E Movistar Arena em Buenos Aires, que vai funcionar exatamente igual, com atividades deportivas, atividades culturais e congressos e convenções empresariais. Ou seja, 3 instrumentos, 3 arenas multiusos como exemplo desse mecanismo de atração de capital e inversão transnacional. Y de eventos hegemonizados, de grandes eventos y también de actividades deportivas. Bueno, llegando a las consideraciones finales de la presentación, la planificación espacial está presente en el continente desde los tiempos de dominio de las sociedades originarias, con diseño y trazados de vías y ordenamientos de centros urbanos, como vimos en ejemplos de las carreteras y caminos incas y de burro de sus capitales, como Cusco. El espacio se pone como condición de acción, mismo con la presencia de colonizadores y deseos de planificaciones verticales en el sentido de afuera para adentro, de un orden jerárquico colonizador. Mismo así, los trazados tuvieron que obedecer determinada lógica espacial preexistente, como vimos en Lima o Ciudad de México. La evolución urbana en América Latina tiene marcas de los asentamientos urbanos anteriores a la invasión del continente. O sea, las principales ciudades, los principales asentamientos urbanos se dan justamente en las mismas rutas y mismos asentamientos urbanos preexistentes. La planificación moderna está marcada por 2 momentos, que ahí hice show la separación, por importación de modelos franceses y industrialización y segregación. Esos 2 momentos, porque ahí podríamos decir que la planificación moderna arranca en el siglo XIX, para nuestro caso. Y las ciudades en la globalización son tornadas una mercadoría más. Para tanto, se hacen necesarios los mecanismos de fetichización de las propias ciudades. Bien, acá está la bibliografía. Dejo acá un segundo para, si alguien tiene interés en la bibliografía, tirar un print para que pueda leer. La bibliografía toda hecha, incluso de las imágenes, están ahí, de algunos
algunos textos, algunos son portales de memória e outros são teóricos que estudaram exatamente esse tema. Bien. E, por fim, muitas graças. E acá dejo uma imagem do geógrafo brasileiro Milton Santos, que o mundo é formado não somente por lo que já existe, pero por lo que pode efetivamente existir, haciendo essa parte de la transição de território usado como herência, território sendo usado, por lo que praticamos no território na presencialidade, e efetivamente pode existir por la possibilidade de uso do território. Assim que toda a planificação, toda a obra de planificação urbana, toda a intervenção urbana necessariamente deve levar a cabo essa lógica e esse conhecimento e essa interpretação, incluso filosófica, de que o território é uma condição de uso e as herências espaciais, mesmo que tenhamos uma determinada característica ou visão de mundo, o território termina por ser condição de uso e ele será nossa condição de planificação e de prática territorial. Bien, dejo de compartilhar ahora. Espero que tenham gostado. Se têm perguntas, a ver acá no chat. Bien. Passo meu e-mail acá no chat porque me pediram. Cadê? Tem no teclado da faculdade, não me acordo onde está. É lá. Ai, consegui. Arroba. Pronto. Listo. Aí está meu e-mail. Bien. Se tem alguma pergunta, alguma questão, queria saber também se escutaram bem, se na apresentação não se trancou alguma coisa. Sim, Nicolás. Clever, buen día. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buena la exposición. Dos comentarios. Uno, creo que tú hablaste de Más Colonia. Más Colonia ya se está construyendo, tengo entendido, y es en el departamento de Colonia. Eso, Sí, eso, yo me confundí ahí en el momento Está de en Propo construcción. Va a estar cerquita del departamento de Colonia de Sacramento, Sí, que tiene lo de saber, claro, que fue la primera ciudad de Uruguay, de las primeras, como es hecha por los portugueses. Después, bueno, los españoles que estaban en Buenos Aires, aunque tenían los portugueses enfrente, y ahí empezó todo el conflicto de esta zona. La pregunta es, hablaste del tema de las enfermedades cuando vinieron los europeos a América, que llamó la atención eso de que llegan antes a las ciudades, llegó la enfermedad primero que los europeos. La pregunta es ¿cómo llegó esa enfermedad? ¿Una enfermedad que viene de Europa o eran, no sé, cómo se transmitió como para llegar antes a esa ciudad? Si se sabe o se puede saber. entonces, Hay muchas... bueno, arranco con esa de las enfermedades, a partir de las propias carreteras, porque tiene eso, ¿no? De que la enfermedad sigue un flujo distinto del propio colonizador, porque la enfermedad va circulando por el territorio según la conexión territorial que los pueblos tenían antes de la llegada de los europeos. O sea, por eso que puse también el mapa de Centroamérica, porque en el mapa de Centroamérica
hay la posibilidad de que esas enfermedades entraran en América del Sur por Venezuela y Colombia, donde hoy es Venezuela y Colombia. Y esos territorios tenían conexiones por caminos y carreteras de los pueblos originarios. Así que la circulación de esas enfermedades probablemente se dio a partir de esas propias conexiones históricas que ya tenían cuando llegaron en esa región. Y ahí la enfermedad llega al sur, llega a Cusco, llega a Lima, antes mismo que llegara Pizarro, por ejemplo. Cuando Pizarro llegó, ya había ocurrido una guerra civil porque el imperador había muerto 2 años antes y hay 2 tesis. Una tesis es de que murió de viruela y la otra es de neumonía. Pero no importa si es una u otra, la enfermedad es la enfermedad que vino con los colonizadores. O sea, la enfermedad circuló más rápido, porque las conexiones tenían un flujo de conexión local y una importancia local muy alta. Y ahí el autor va a discutir eso. Y ahí cuando llegaron los europeos, ya estaba en plena guerra civil, acá en el sur del continente, ahí en la región andina, ya estaba en plena guerra civil para sustitución del emperador que había muerto. Y en decorrencia a eso, ahí tenemos el mapa que puse, que también saqué del libro de Livy Bach, que es el mapa descrito por uno de los viajantes ya después de la colonización efectivada en la región, con las ciudades ya esvaziadas. Porque las ciudades ya estaban esvaziadas porque estaban huyendo de la dominación colonizadora, al mismo tiempo también huyendo de determinadas enfermedades. Y eso también ayudaría a nosotros a teorizar sobre cómo esas otras ciudades que están siendo descubiertas ahora, gracias a tecnología, como ellas se esvaziaron, porque algunas de esas ciudades fueron esvaziadas sin contacto con el europeo. Por ejemplo, esa ciudad que puse ahí, que todavía no está abierta al público, que está todavía cubierta por vegetación, que ella fue esvaziada sin contacto con el europeo. No había registro en los documentos colonizadores de la existencia de esa ciudad, pero sus datos arqueológicos hasta el momento es que ella era una ciudad funcional hasta 500 años atrás. Así que ella fue esvaziada ahí, en ese mismo periodo. ¿Otra pregunta? Perfecto, gracias. Perfecto, Nicolás. Y sobre eso que dijiste, sobre Más Colônia ser también la primera ciudad, pues sirve también para hacer la reflexión sobre lo que estábamos diciendo en la presentación, ¿no? Que la constitución de ciudades y espacialización se da sin romper con la territorialidad anterior preexistente. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, saludos y gracias por la presencia. Y gracias por asistir en ese sábado. Acá en Uruguay hace frío. Y bien, esperemos que sea posible dar continuidad. Es una reflexión y que podamos reflexionar también sobre el papel de la planificación territorial, planificación urbana, planificación de cómo racionalizar el uso del territorio a partir de esa mirada, porque es también no solo una cuestión de información, y sí también de cambio de mirada filosófica sobre el propio territorio, que el territorio es condición de uso y una vez territorio como condición de uso, ese territorio
Cuando vamos a proponer planificaciones territoriales, debemos saber que el territorio tiene algún tipo de agencia, algún tipo de condición para nuestras planificaciones. Perfecto, muchas gracias, un saludo, espero que tengan gustado y obrigado. Gracias.